Las aves son de las criaturas más diversas y maravillosas que la creación nos ha dado, con todo tipo de formas y tamaños. Desde las que pueden volar por el cielo como si fueran gigantescas velas, hasta los pesados gigantes que solo deambulan por el suelo, cada especie tiene su singularidad. Hay algunas aves tan grandes que cuesta creer que existan de verdad. Pero la verdad es que no solo son reales, sino que viven a nuestro alrededor, siendo la prueba más clara de que la naturaleza siempre encuentra la manera de superar todos los límites y crear cosas extraordinarias. Hoy nos adentraremos en el mundo de las aves más grandes del planeta, los gigantes del reino aviar. Desde poderosos depredadores como el águila, hasta aves no voladoras que pesan cientos de kilos. Todas son una viva encarnación de la fuerza, la evolución y la asombrosa adaptación de los seres vivos en esta tierra. Prepárense para sorprenderse, porque las aves que verán a continuación no solo son grandes en tamaño, sino que también nos asombrarán con su estilo de vida, sus hábitos y las extrañas historias que las rodean. Estas son las 20 aves más grandes del mundo, y cada una les ofrecerá un viaje increíble para descubrir la grandeza de la naturaleza. Número 20. El búho nival. El búho nival, un ave con la majestuosa y misteriosa belleza del norte, no solo destaca por su hermoso plumaje blanco, sino también por sus impresionantes características. Su comida favorita son los lemmings, y un búho nival puede comer hasta 1.600 lemmings al año. Una cifra asombrosa. En cuanto al peso, el búho nival pesa entre 1,6 kg y 3 kilos, de los cuales solo el denso y esponjoso plumaje ya pesa casi 2 kilos. El plumaje no solo les da una apariencia suave, sino que también juega un papel importante en mantenerlos calientes en el duro ambiente helado del Ártico. El búho nival es un ave extremadamente territorial, lista para atacar si alguien se atreve a invadir su zona de anidación. No temen enfrentarse a los humanos, e incluso se han abalanzado sobre lobos árticos. Sus garras afiladas y grandes hacen que todos sean cautelosos. Si tienen la intención de aventurarse en la desolada tundra blanca, tengan cuidado. El búho nival no solo es un símbolo del frío, sino también el silencioso terror de las tierras heladas. Número 19. El avestruz. Cuando se habla de aves grandes, nada supera al avestruz, el ave más grande del planeta. Un macho adulto puede medir hasta 2,70 metros y pesar 150 kilogramos, lo que los convierte en verdaderos gigantes del mundo de las aves. Aunque no pueden volar, la naturaleza ha dotado a los avestruces de fuertes patas musculosas, lo que les permite correr extremadamente rápido, hasta 70 km por hora en distancias cortas, y mantener unos 48 km por hora en distancias largas. La particularidad de los avestruces es que solo tienen 2 dedos en cada pata y poseen los ojos más grandes de todos los animales terrestres, de hasta 5 centímetros de ancho, bordeados por largas y suaves pestañas como personajes de cuentos de hadas. Para sobrevivir en la naturaleza, los avestruces suelen vivir en manadas, lo que aumenta su capacidad de protegerse de los depredadores. Aunque no tienen dientes, poseen un arma mortal, una patada tan fuerte que puede matar incluso a un león. Con su velocidad, fuerza y notable instinto defensivo, el avestruz merece ser el legendario guerrero de la sabana, comparable a Bruce Lee del mundo de las aves. Número 18. El emú. Quizás nunca hayan oído hablar de un ave a la que se le haya declarado la guerra, pero eso realmente le sucedió al emú en el año 1932 en Australia Occidental. Cuando esta especie de ave se multiplicó en exceso y devastó los cultivos, los lugareños pidieron el despliegue de soldados armados para exterminarlas. Sin embargo, los astutos emús corrieron más rápido que las balas de las ametralladoras, lo que provocó que los 3 ataques fracasaran estrepitosamente. Al final, el ser humano tuvo que rendirse, y el mundo se echó unas buenas risas. ¿Quién fue el más tonto en esta guerra? El emú es la segunda ave más grande del mundo, solo superada por el avestruz africano. Pueden medir hasta 1,80 metros, con patas largas y extremadamente fuertes. Aunque sus pequeñas alas son casi inútiles, los emús pueden correr a una velocidad de 48 km por hora, lo que hace que perseguirlos sea una tarea imposible. Los emús no son agresivos, pero si se les provoca, pueden volverse muy feroces y perseguir fácilmente a sus enemigos. Aunque viven principalmente en Australia,
Estas aves siempre hacen que la gente sea cautelosa debido a su agilidad y su terco e impredecible carácter. Número 17. El casuario. Si hay un ave que se parece a un dinosaurio prehistórico, sin duda es el casuario. A primera vista, se podría confundir con una criatura salida de la película Parque Jurásico, con su aspecto imponente, su casco natural, su brillante cara azul y su cuerpo musculoso. Esta ave no voladora ha sido llamada la más peligrosa del mundo, y eso está totalmente justificado. Los casuarios viven en las selvas tropicales de Asia y Australia, y si tienen la intención de criarlos, prepárense para solicitar un permiso especial, ya que esta es una especie exótica peligrosa que ha sido catalogada. Un casuario adulto puede medir hasta 2 metros y pesar 60 kilogramos. Pero lo que los hace verdaderamente aterradores son sus dedos como dagas, que pueden desgarrar la piel y cortar extremidades con una sola patada. De hecho, se ha registrado un caso en el que un hombre de 75 años en Florida fue atacado y asesinado por su propio casuario. Con su fuerza, velocidad y armas mortales, el casuario es la encarnación moderna de los antiguos dinosaurios. Hermoso, misterioso y extremadamente peligroso. Número 16. El ñandú. El ñandú es un ave no voladora nativa de América del Sur, a menudo comparada con un pariente más pequeño del avestruz africano. Aunque no tiene alas para volar, esta ave asombra a muchos por su gran tamaño, su majestuoso andar y sus hábitos de vida únicos. El nombre ñandú proviene de la diosa griega de la fertilidad y la maternidad, una alusión significativa, ya que incluso los machos de esta especie desempeñan un papel en la crianza y el cuidado de las crías. A diferencia de la mayoría de las demás aves, el macho ñandú incuba los huevos y cría a los polluelos, a menudo incluso los de varias hembras diferentes. Viven principalmente en pastizales, bosques abiertos y terrenos baldíos, a menudo solos o en parejas, deambulando en busca de alimento bajo los árboles, buscando frutas, semillas e insectos pequeños. En la cultura indígena sudamericana, el ñandú tiene un profundo valor simbólico. Para los mapuches de Chile y Argentina, aparecen en sus mitos de creación y son considerados un símbolo de la tierra. Además, las plumas y partes del cuerpo del ñandú se utilizan en ceremonias tradicionales y religiosas, lo que convierte a esta ave en un icono cultural único del continente sudamericano. El número 15. El pelícano dálmata. El pelícano dálmata está considerado como la especie más grande de la familia de los pelícanos y también se encuentra entre las aves voladoras más pesadas del planeta. Con una longitud corporal que oscila entre los 160 y los 180 centímetros y una enorme envergadura de 2,45 a 3,5 metros, es increíble que estos gigantes gordos puedan despegar y volar. Además de ser voluminoso, el pelícano dálmata también posee un pico enorme, que mide entre 36 y 45 centímetros, siendo el segundo más grande del mundo aviar. Durante la temporada de reproducción, la bolsa debajo de su pico y la mandíbula inferior se vuelven de un vibrante color naranja rojizo, creando una apariencia muy impresionante, mientras que la mandíbula superior mantiene su color amarillo. Su distintivo plumaje blanco plateado, combinado con curiosos rizos en la nuca y patas grises, le confiere un aspecto majestuoso y elegante. Aunque la mayor parte del tiempo son bastante silenciosos, en la época de apareamiento se vuelven inesperadamente ruidosos, emitiendo sonidos como ladridos, silbidos y gruñidos. El pelícano dálmata suele habitar en humedales y lagos poco profundos de toda Europa y Asia, alimentándose principalmente de peces, lo que refleja perfectamente su vida cercana a los ambientes acuáticos. El número 14. El pelícano pardo. El pelícano pardo puede que no sea la especie de pelícano más grande, pero es una de las más impresionantes e interesantes que viven en las costas. Aunque no es tan grande como su pariente dálmata, el pelícano pardo posee una habilidad de caza especial que lo hace destacar. Se zambulle en el agua desde el aire para atrapar peces, un tipo de zambullida mortal que pocas aves pueden igualar. Cuando maduran, su plumaje cambia con las estaciones. Durante la temporada de cría, sus cabezas son de un blanco ligeramente amarillento, el cuello de un marrón rojizo oscuro y el cuerpo de un gris plateado. Su pico, de un rosa pálido o naranja,
se transforma en un vibrante azul en la bolsa de la garganta, una imagen extraordinariamente llamativa contra el cielo y el mar. Fuera de la temporada de cría, sus cabezas y cuellos vuelven a ser de un blanco simple, con un anillo de piel rosada alrededor de los ojos que se desvanece a gris ceniza. A diferencia de la mayoría de los pelícanos que se alimentan cerca de la superficie del agua, el pelícano pardo caza volando alto y zambulléndose directamente en el mar, retrayendo sus alas y rasgando la superficie del agua como una flecha para atrapar el pez que nada debajo. Suelen volar en bandadas y en fila, deslizándose grácilmente cerca de la superficie del mar. Aunque parecen bastante elegantes en vuelo en tierra, los pelícanos pardos son extremadamente torpes, caminando con dificultad como un anciano con las articulaciones doloridas. Se distribuyen a lo largo de las costas americanas, desde el sur de Estados Unidos hasta la desembocadura del río Amazonas, y a lo largo del Pacífico, desde la Columbia Británica hasta Perú, incluyendo las Islas Galápagos. El número 13. El cisne. En el Reino Unido, casi todo el mundo ha oído que los cisnes pueden romperte un brazo si se enfadan, y la verdad es que no es una leyenda. Esta noble ave no solo tiene una apariencia elegante, sino que también esconde una naturaleza feroz, especialmente cuando protege su nido o su territorio. Cuando hay una disputa, el cisne macho puede sumergir a su oponente en el agua hasta que éste se rinda. Además, son omnívoros bastante voraces. Aparte de plantas, los cisnes también cazan peces, ranas, huevos e insectos, lo que los convierte en una amenaza para muchas especies nativas. Aunque están asociados con la pureza y el amor, los cisnes contribuyen a la alteración de los ecosistemas naturales al consumir demasiada vegetación acuática, lo que lleva a la degradación del hábitat. Hermoso, majestuoso pero peligroso, el cisne es un ejemplo vivo del dicho: no juzgues solo por las apariencias. El águila real no es solo una de las aves rapaces más majestuosas y poderosas, sino que también lleva consigo un profundo simbolismo cultural que se extiende a través de muchas civilizaciones. Con una envergadura de más de 2 metros, lo que equivale a unos 6,5 pies, el águila real es verdaderamente una guerrera del cielo. Su plumaje es principalmente de color marrón oscuro, con plumas doradas brillantes en la nuca, de ahí su nombre de águila real. Viven en áreas de terreno abierto como montañas altas, colinas escarpadas y estepas que se extienden por toda América del Norte, Europa y Asia, donde pueden detectar y cazar fácilmente a sus presas. No solo se limita a su fuerza, sino que el águila real también es venerada en muchas culturas. Para las tribus nativas americanas, son mensajeros sagrados que conectan a las personas con el Creador. Las plumas de águila se consideran objetos sagrados, a menudo utilizados en ceremonias para simbolizar la honestidad, la fuerza y la libertad. En la antigua Roma, el águila real era el símbolo de la legión, conocida como el Aquila, un estandarte sagrado que se alzaba en cada batalla, representando honor y victoria. En la mitología nórdica, se dice que un águila real vive en la cima del árbol del mundo Yggdrasil, donde se conectan los 9 reinos del universo. Hoy en día, el águila real sigue siendo un símbolo nacional de muchos países como Kazajistán y sigue manteniendo su posición como una de las aves más respetadas y admiradas del planeta. Su belleza salvaje y su fuerza son un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene reyes verdaderos, silenciosos pero no subestimables. El tinamú es un ave terrestre originaria de México, Centroamérica y Sudamérica. Aunque no son grandes ni especialmente llamativos en comparación con otros gigantes de esta lista, poseen características interesantes que vale la pena explorar. La apariencia del tinamú recuerda a un faisán o una codorniz en miniatura, con un cuello diminuto, cuerpo robusto y una cola corta cubierta de plumas oscuras como marrones, grises y amarillentas, tonos sobrios que les permiten camuflarse perfectamente en su entorno natural. Para evitar a los depredadores, el tinamú suele permanecer completamente inmóvil para no ser detectado. Cuando son descubiertos, corren rápidamente en lugar de volar. Suelen vivir solos o en pareja, y se alimentan en el suelo de frutas, semillas y pequeños invertebrados. Curiosamente, el macho se encarga de incubar los huevos y cuidar a las crías, a menudo de varias hembras diferentes, un papel poco común en el mundo de las aves. Aunque de tamaño modesto, el tinamú es un excelente ejemplo de la maravillosa diversidad de aves nativas de América.
El abutarda cori es una de las aves voladoras más grandes, aunque su peso hace que volar sea bastante difícil. Los machos adultos suelen pesar más de 12 kilogramos, y algunos gigantes alcanzan los 20 kilogramos. Por el contrario, las hembras son mucho más pequeñas, midiendo solo entre 60 y 90 centímetros de altura, con una envergadura de 2,3 a 2,75 metros. En cuanto a su apariencia, la abutarda cori no es particularmente llamativa. Poseen una sencilla cresta negra y patas amarillas, un raro contraste con su plumaje gris parduzco que se mezcla con la sabana y las regiones semiáridas de África, donde habitan. Aunque pueden volar, esta ave prefiere vivir en el suelo, ya que despegar con su pesado cuerpo no es fácil. La abutarda cori tiene una dieta variada, desde semillas, insectos, hasta pequeños mamíferos y reptiles. Durante la temporada de cría, los machos realizan una elaborada exhibición de cortejo, inflando su cuello y emitiendo fuertes llamadas para atraer a sus parejas. Aunque no es una especie deslumbrantemente hermosa, la abutarda cori sigue siendo respetada por su fuerza y resistencia en la dura naturaleza. Número 9. El águila marina de Steller. El águila marina de Steller es una de las aves rapaces más grandes del mundo, que habita principalmente en las zonas costeras del noreste de Asia, especialmente en Rusia, Corea del Sur, Japón, China y Taiwán. Con un peso que puede alcanzar los 9 kilogramos, esta ave gigante es verdaderamente un señor de los cielos de los mares fríos. Suelen construir sus nidos en grandes salientes rocosos o en la cima de árboles altos, cerca de zonas ricas en alimentos como peces y aves marinas. En particular, la península de Kamchatka, en Rusia, alberga la población más grande de esta especie de ave. Se han registrado alrededor de 4.000 individuos viviendo allí. Aunque respetadas y protegidas legalmente en muchos países, incluido Japón, donde se las considera un tesoro nacional, las águilas marinas de Steller aún enfrentan numerosas amenazas. Impactos humanos como la deforestación, la contaminación industrial y la sobrepesca han provocado una disminución de las fuentes de alimento, lo que ha llevado a una reducción de la población. Actualmente, el número de individuos en todo el mundo es de solo alrededor de 5.000 y sigue disminuyendo. Un ave espléndida y majestuosa, pero que también hace sonar las alarmas para el ecosistema en el que existe. Número 8. El gran pelícano blanco. Otra especie de pelícano en la lista. Esta vez es el gran pelícano blanco, también conocido como pelícano blanco oriental o pelícano rosado. Esta ave está ampliamente distribuida desde el sureste de Europa hasta Asia y África, y vive principalmente en pantanos, lagos poco profundos y zonas húmedas. Una característica especial del gran pelícano blanco es que le gusta mucho vivir en bandadas. No solo se reúnen en grandes bandadas, sino que también son famosos por su eficaz caza en grupo. Cuando cazan peces, cooperan para empujar a toda la bandada de peces a aguas poco profundas para atrapar fácilmente a sus presas. Su dieta principal es el pescado, y gracias a su gran número, no se encuentran actualmente en la lista de especies en peligro de extinción. Aunque no posee muchas características inusuales, con su gran tamaño, su habilidad para cazar y su vida social distintiva, el gran pelícano blanco sigue siendo una figura prominente en el mundo de las aves acuáticas. Número 7. La grulla sarus. La grulla sarus no es solo la grulla más alta del mundo, sino que también ostenta el título de la ave voladora más alta del planeta. Cuando son adultas, pueden alcanzar una altura de hasta 1,8 metros, lo que hace que cualquiera las mire con asombro. La característica más distintiva de esta ave es su cabeza y parte superior del cuello de color rojo brillante, que destacan sobre su plumaje gris liso. Esta grulla vive principalmente en el subcontinente indio, el sudeste asiático y el norte de Australia, donde se encuentran humedales, pantanos y lagos poco profundos, entornos ideales para alimentarse y anidar. Su dieta es muy diversa, desde raíces, tubérculos e insectos hasta pequeños vertebrados. Una de las cosas más especiales de la grulla sarus es su rara fidelidad. Suelen emparejarse de por vida, y durante la temporada de reproducción, sus bailes de cortejo, con saltos, llamadas y contoneos, demuestran un profundo vínculo. En la India, la grulla sarus también se considera un símbolo de fidelidad y amor eterno.
Número 6. El petrel gigante es un ave marina grande, con una envergadura de hasta 7 pies, es decir, unos 2,1 metros. Tienen una forma bastante peculiar de despegar. Tienen que correr sobre la superficie del agua para coger impulso antes de alzar el vuelo. Suena místico, pero en realidad, su comportamiento de supervivencia es todo lo contrario. Esta ave es conocida por sus hábitos alimenticios no muy agradables. Aunque a veces cazan presas vivas como calamares o krill, prefieren los cadáveres desde focas, pingüinos e incluso cadáveres de ballenas. En particular, a menudo siguen a los barcos de pesca, esperando la oportunidad de limpiar cualquier resto de pescado que se arroje al mar. Lamentablemente, a veces eso les hace tragar anzuelos y ahogarse. Hay dos especies de petreles gigantes, el petrel gigante del sur, que vive cerca de la Antártida, y el petrel gigante del norte, que vive en las aguas al norte de la Antártida. Donde quiera que vivan, son carroñeros feroces, dispuestos a vomitar sobre cualquiera que se acerque demasiado. Por eso, también se les conoce por el interesante apodo de aves apestosas, o stinkers. Número 5. El águila arpía es una de las aves rapaces con el aspecto más feroz e imponente del planeta. Con su pico curvo y puntiagudo característico y su cresta de plumas erguida como un peinado loco, esta ave recuerda a una combinación de búho y águila. El nombre arpía proviene de la mitología griega, donde las arpías eran criaturas mitad humana, mitad ave, símbolo de feroces tormentas. Sin embargo, si fueras un águila arpía, probablemente no te gustaría esa comparación, ya que las arpías de la leyenda a menudo se consideraban feas y emitían sonidos horribles. Pero en realidad, el águila arpía es un ave extremadamente impresionante, considerada la especie de ave rapaz más fuerte y pesada, capaz de volar a velocidades de hasta 80 km por hora. Su arma más poderosa son sus garras fuertes, que pueden aplastar a sus presas con una sola apretón. Su alimento preferido incluye perezosos, monos e incluso ciervos, serpientes o grandes iguanas. Con una fuerza tan formidable, no es de extrañar que el águila arpía sea considerada el rey de la selva tropical. El número 4 es la grulla de corona roja, también conocida como grulla manchú, una de las especies de aves más raras del mundo. Viven principalmente en el este de Asia, con pequeñas poblaciones que aún existen en Japón, China y Rusia. Esta ave a menudo elige pantanos, marismas y riberas de ríos como sus lugares de anidación y alimentación. Su dieta incluye invertebrados acuáticos, pequeños animales y algunas especies de plantas. Durante la temporada de reproducción, las grullas de corona roja realizan bailes únicos y cautivadores, una forma de ritual de cortejo para fortalecer su vínculo con su pareja. Los saltos altos, el aleteo y los graznidos son su forma de expresar amor en la naturaleza. Aunque rara, la grulla de corona roja sigue siendo un símbolo cultural profundo en muchos países asiáticos. En Japón, se la considera un símbolo de buena suerte, longevidad y lealtad. A menudo aparece en pinturas, poemas y cuentos populares. En China y Corea del Sur, esta grulla también simboliza la nobleza, la paz y la prosperidad. Una hermosa y significativa ave, y que realmente merece ser preservada para las generaciones futuras. Número 3. El águila filipina. Aunque tiene un peinado divertido y desgreñado y una cara que parece posar para una selfie, es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Apodada el águila come monos, esta ave es endémica del archipiélago filipino y no existe en ningún otro lugar del mundo. Reconocida como el ave nacional de Filipinas desde 1995, esta águila puede crecer hasta 1 metro de altura, con una envergadura de hasta 2,2 metros. Su apariencia llamativa con el vientre y las alas inferiores de color blanco cremoso, la cara oscura y especialmente su abundante cresta de plumas marrones parecida a la de un león, las hace aún más majestuosas. Esta ave no es solo un símbolo cultural, también aparece en sellos y monedas filipinas y como mascota en eventos deportivos nacionales. Sin embargo, el águila filipina se encuentra en estado crítico de peligro, con solo unas 400 parejas restantes en la naturaleza. La causa proviene de los propios humanos. La deforestación, la caza y la pérdida de hábitat han provocado una grave disminución de su población. Afortunadamente, ahora se han implementado muchos proyectos de conservación para salvar a esta ave icónica antes de que sea demasiado tarde.
Número 2. La abutarda común, también conocida como Great Bastard. Otra especie de abutarda, y como su nombre lo indica, la abutarda común es realmente muy grande. Con un peso que puede alcanzar los 20 kilogramos, que son aproximadamente 44 libras. Los machos adultos pertenecen al grupo de aves voladoras más pesadas. Pueden medir hasta 1.5 metros de largo, mientras que las hembras solo pesan alrededor de 5 kilogramos, lo que es significativamente más pequeño. Anteriormente, la abutarda común se distribuía ampliamente por Europa y Asia, pero hoy en día, su área de distribución se ha reducido considerablemente debido a la pérdida de hábitat, la caza y las actividades humanas. A pesar de esto, todavía existe una población estable en España y Portugal, junto con algunos grupos pequeños dispersos en Europa del Este y Asia Central. La abutarda común vive principalmente en el suelo, prefiere caminar o correr antes que volar, en parte debido a su enorme tamaño. Por su naturaleza cautelosa y tímida, son difíciles de acercar en la naturaleza, y eso es comprensible, ya que esta especie estuvo a punto de extinguirse en muchos lugares debido a la caza. Aunque no es llamativa en color, la abutarda común es un símbolo único de la supervivencia en la adversidad. Un fuerte recordatorio de la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Número 1. El pájaro elefante. Para terminar la lista, una especie de ave que ya no existe. El pájaro elefante, una criatura gigante que alguna vez vivió en la isla de Madagascar. Este lugar es conocido por su ecosistema único y fue hogar de muchas especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Los científicos creen que la flora y fauna especiales de Madagascar evolucionaron de forma aislada durante más de 80 millones de años, y el pájaro elefante fue una de las leyendas vivas de esta tierra. Aunque se extinguió hace unos 1000 años, el pájaro elefante todavía asombra a los científicos modernos. Esta fue una de las aves más pesadas que jamás haya existido, con una altura de más de 3 metros y un peso que podía alcanzar casi 640 kilogramos, tan pesado que no podía volar. Los huevos del pájaro elefante también eran gigantes, midiendo de 26 a 34 centímetros de largo, de 19 a 24 centímetros de ancho, y con una capacidad de hasta 9 litros, más grandes que cualquier huevo existente en la actualidad. Se cree que el pájaro elefante vivía en densas selvas, con hábitos de alimentación nocturnos y se alimentaba principalmente de plantas, frutas y semillas. Sin embargo, la llegada de los humanos a Madagascar trajo consigo una gran devastación, la deforestación, la caza y posiblemente la propagación de enfermedades, todo lo cual contribuyó a la extinción de esta especie. La evidencia arqueológica sugiere que el pájaro elefante desapareció entre los años 800 y 1050 después de Cristo, coincidiendo con graves cambios ambientales provocados por los humanos. La tragedia del pájaro elefante es parte de una dolorosa cadena de extinciones en Madagascar, donde alguna vez hubo lémures gigantes, hipopótamos nativos e incluso fosas gigantes, todos exterminados por la mano del hombre. Y así concluye nuestro viaje para descubrir las aves más grandes, majestuosas y a veces también las más aterradoras del planeta. Desde las majestuosas águilas que surcan los cielos, hasta las aves no voladoras con un aspecto antiguo, e incluso monstruos prehistóricos como el pájaro elefante, todos demuestran la diversidad y la maravilla del mundo de las aves. Algunas especies aún prosperan, otras están al borde de la extinción, y algunas ya pertenecen para siempre al pasado. Pero sobre todo, cada historia es un recordatorio de que la naturaleza no es infinita. Los seres humanos hemos contribuido a la desaparición de muchas especies de aves únicas, desde la deforestación, la caza, hasta la contaminación ambiental. ¿Qué ave de esta lista te impresionó más? ¿Alguna vez has visto a uno de estos gigantes en la vida real? No dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Y recuerda ver otros videos fascinantes que te esperan en la pantalla. Nos vemos en los próximos viajes por el extraño mundo de la naturaleza. Los picos de las aves son una de las partes más esenciales.
desempeñando un papel crucial en casi todas sus actividades diarias. Desde buscar comida, cuidar a sus crías, hasta construir sus nidos, el pico no es solo una herramienta de supervivencia, sino también una clara manifestación de la maravillosa adaptación que el Creador ha otorgado a cada especie. Y si alguna vez te has sorprendido por la belleza o la singularidad de las aves, intenta observarlas más de cerca, porque el mundo de las aves no solo es rico en colores, tamaños o cantos, sino que también esconde innumerables picos tan únicos que resultan increíbles. Algunos tienen formas extrañas, otros lucen colores vibrantes y raros, y no pocas especies poseen picos diseñados perfectamente para una tarea muy específica en la naturaleza. Esto no solo las hace especiales, sino que también contribuye a su supervivencia y desarrollo en los entornos más hostiles de la Tierra. Con toda la admiración por la creatividad de la naturaleza, en el video de hoy, te invitamos a descubrir una lista de 20 especies de aves que poseen los picos más extraños e impresionantes del planeta. Criaturas que te dejarán asombrado y te harán preguntar, ¿son estas criaturas reales? El rayador americano es un ave acuática fascinante que habita principalmente en las zonas costeras y ribereñas de América, extendiéndose desde Estados Unidos hasta Argentina. No solo impresiona por sus hábitos alimenticios especiales, sino que también destaca por su pico de estructura muy peculiar. Con una longitud corporal de unos 50 centímetros, esta ave tiene plumaje negro en la parte superior y blanco en la inferior, combinado con patas cortas de color naranja rojizo. Pero lo más especial que las hace destacar es su pico, una herramienta de caza milagrosa que pocas aves poseen. La mandíbula inferior es mucho más larga que la superior, algo raro en las aves. Gracias a esta estructura, pueden volar cerca de la superficie del agua con el pico abierto. La mandíbula inferior actúa como una cuchilla que corta el agua, lo que les permite atrapar fácilmente pequeños peces o criaturas acuáticas que flotan cerca de la superficie. Esta estrategia de caza es especialmente efectiva en aguas tranquilas, donde pueden identificar fácilmente a sus presas. El pico no solo es útil, sino que también tiene una apariencia llamativa. Largo, recto, de color naranja rojizo en la base y negro en la punta, lo que las hace fácilmente reconocibles en la naturaleza, un ave verdaderamente distinta tanto en comportamiento como en forma. Número 2. El piquituerto común es un ave pequeña pero notable que se encuentra ampliamente en los bosques de pinos del hemisferio norte y en las regiones adyacentes. Esta ave no solo es querida por su melodioso canto, sino también por su plumaje multicolor, que varía del rojo, naranja al verde y gris, según el sexo y la edad. Sin embargo, lo que hace que el piquituerto común sea tan especial es la extraña forma de su pico. Las dos mandíbulas del pico no se cierran rectas, sino que se cruzan en la punta, una característica extremadamente rara en el mundo de las aves. Esta adaptación especial les otorga una ventaja superior para explotar su fuente de alimento favorita, las semillas de pino. Gracias a su pico cruzado, que actúa como una pinza, esta ave puede separar fácilmente las escamas de las piñas para acceder a las semillas ocultas en su interior. Una valiosa fuente de alimento, especialmente en invierno, cuando otras aves tienen dificultades para encontrar comida. Esta maravillosa evolución no solo demuestra la capacidad de adaptación de la naturaleza, sino que también ayuda a esta pequeña ave a superar las duras condiciones de vida y a sobrevivir con fuerza en los fríos bosques de pinos. Número 3. Espátula. En realidad no se refiere a una especie de ave específica, sino que es el nombre de un género de aves especial que incluye 6 especies diferentes, distribuidas por todo el mundo. Todas destacan por su característica más reconocible, un pico plano, ancho y con forma de cuchara, una forma distintiva que les ha dado su nombre común. Las aves del género espátula suelen ser de tamaño mediano a grande, y su plumaje varía del blanco al rosa según la especie. Sus patas largas y delgadas son una excelente ventaja para moverse fácilmente por aguas poco profundas, su hábitat preferido. Además de no vivir solas, las espátulas también son conocidas por su naturaleza social. A menudo, aparecen en grandes bandadas, especialmente durante la migración o al buscar alimento. Ese pico extraño no solo impresiona visualmente, sino que también es una herramienta de supervivencia eficaz. Al moverse por aguas poco profundas,
La espátula balancea continuamente su pico de lado a lado, utilizando la parte plana y sensible de la punta para sentir y atrapar pequeños organismos como alevines, crustáceos e invertebrados acuáticos. Incluso en aguas turbias pueden alimentarse con precisión gracias a esta estructura de pico especial. Una prueba de la increíble capacidad de adaptación de esta ave aparentemente sencilla. Número 4. El colibrí pico espada es una de las criaturas más extrañas e impresionantes de la naturaleza, destacando por una característica casi impensable. Su pico es más largo que el resto de su cuerpo. Esta ave habita en los bosques tropicales y subtropicales de las tierras altas de la cordillera de los Andes, extendiéndose por países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, a altitudes de 2.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El pico largo, recto y extremadamente delgado del colibrí pico espada no es solo un atractivo visual, sino también una herramienta biológica óptima. Diseñado perfectamente para acceder a flores tubulares largas, este pico ayuda al ave a extraer néctar de flores a las que la mayoría de las otras especies no pueden llegar. Esta interacción exclusiva hace que el colibrí pico espada sea un polinizador indispensable para muchas especies de plantas en la región. Además, su lengua larga y delgada puede extenderse más allá del pico, ayudando a extraer el néctar de lo más profundo. Aunque el pico parece un obstáculo, esta ave es una maestra de los vuelos precisos y ágiles. Junto con su plumaje iridiscente que cambia de verde a azul según la luz, el colibrí pico espada es verdaderamente una de las maravillas vivientes de las montañas de América del Sur. Número 5. El picozapato, o shoebill, parece una criatura sacada de un cuento de hadas. Es un ave única que habita en los humedales tropicales de África, especialmente común en países como Uganda, Sudán del Sur y Zambia. Esta ave impresiona no solo por su tamaño colosal, sino también por una serie de características físicas extrañas que la hacen completamente diferente de otras aves. La característica más destacada del picozapato, como sugiere su nombre, es su pico grande, tosco y con forma de zapato. Aunque parece torpe, es una herramienta de caza extremadamente eficaz. El pico tiene bordes afilados que ayudan al ave a atrapar y aplastar a sus presas de manera precisa y rápida. Esta ave caza principalmente peces, pero no duda en comer ranas, pequeños reptiles e incluso otras aves jóvenes. Su estrategia de caza se basa en la paciencia. El picozapato a menudo permanece inmóvil durante horas, observando en silencio y atacando solo cuando el momento es propicio. Su plumaje gris ceniza le permite camuflarse perfectamente en los densos pantanos. Sus ojos profundos y penetrantes parecen seguir cada movimiento, y su llamado, que resuena como un disparo, hace que esta ave sea aún más inquietante. No es de extrañar que se les conozca como los fantasmas del pantano. Número 6. El pájaro bandido común, también conocido como el common bandit. El pájaro bandido común es una especie fácil de reconocer, con una amplia distribución por toda Sudamérica, presentándose en diversos ecosistemas como vastas praderas, sabanas, humedales y zonas de borde de bosque. Su flexibilidad en el hábitat refleja la asombrosa capacidad de adaptación de esta ave, una característica que les permite sobrevivir tanto en regiones secas como en áreas propensas a inundaciones. La dieta del pájaro bandido común es también muy variada. Se alimentan principalmente de insectos, larvas y pequeños invertebrados, utilizando su particular pico largo y curvado hacia abajo para buscar comida en el suelo o bajo la hojarasca. Esta es una herramienta perfecta para la supervivencia, que les permite acceder fácilmente a presas escondidas en el suelo blando o entre las raíces de los árboles. Su pico curvo, como una hoz, es un arma poderosa que permite a estas aves explotar fuentes de alimento que muchas otras especies no pueden. Gracias a esta estructura especial, pueden buscar alimento por la superficie sin necesidad de excavar con fuerza, lo que reduce el gasto de energía y aumenta la eficacia de su caza. Con su aspecto ágil y su naturaleza adaptable, el pájaro bandido común es un testimonio vivo de la diversidad y el ingenio del diseño biológico que la naturaleza ha otorgado a las aves. Número 7. El aguilucho de cabeza blanca
también conocido como el White-Headed Eaglet. En la lista de aves con picos extraños, el aguilucho de cabeza blanca presenta una singularidad única, no por la forma o el tamaño de su pico, sino por su color llamativo, una característica que hace que esta ave sea extremadamente atractiva, especialmente durante la temporada de cría. El aguilucho de cabeza blanca es un ave acuática que vive principalmente alrededor de lagos y estanques en el sur de Europa, el norte de África y Asia Central. Prefieren aguas profundas con vegetación densa, que les proporcionan refugio y una abundante fuente de alimento. Al nadar o descansar, esta ave suele mantener su cola erguida, un comportamiento inusual que resalta aún más su apariencia distintiva. El pico del macho durante la temporada de apareamiento es de un color azul claro, un tono raro que contrasta notablemente con el plumaje blanco de su cabeza y el marrón oscuro del resto de su cuerpo. Mientras tanto, la hembra tiene un plumaje más discreto, con tonos grises y marrones y una distintiva franja negra que le recorre la cara. Este pico no solo cumple una función estética, sino que también ayuda a esta ave a encontrar fácilmente alimento bajo el agua, como frutas, semillas, insectos y a veces incluso pequeños animales. Con su aspecto majestuoso y sus claras señas de identidad, el aguilucho de cabeza blanca es realmente uno de los representantes más destacados entre las aves acuáticas de Eurasia. Número 8. El aguilucho de cabeza naranja, también conocido como el Red-Headed Eaglet. El aguilucho de cabeza naranja es un ave destacada y ampliamente distribuida en las densas selvas y áreas de vegetación espesa de Sudamérica, incluyendo el territorio de Brasil. Esta ave suele aparecer en los bordes de los bosques, las sabanas y las zonas ribereñas, lugares donde su incesante actividad atrae fácilmente la mirada. Lo más notable de esta ave es su pico largo, delgado y curvado hacia abajo, una estructura perfecta para sus hábitos alimenticios característicos. El aguilucho de cabeza naranja se alimenta principalmente de insectos y pequeños artrópodos, y su pico curvo como unas pinzas es la herramienta ideal para que explore y se introduzca en las grietas de la corteza de los árboles en busca de presas ocultas. Aunque no tiene un plumaje vistoso, el aguilucho de cabeza naranja posee una belleza propia gracias a su color marrón rojizo claro que le ayuda a camuflarse fácilmente entre los troncos de los árboles y el follaje. A menudo se les observa escalando troncos y ramas en un movimiento en espiral, utilizando sus fuertes garras y su cola rígida como apoyo, un tipo de movimiento muy estratégico. Con la combinación perfecta de una figura esbelta, una hábil capacidad para trepar y un pico especializado, el aguilucho de cabeza naranja es un testimonio vivo de la maravillosa capacidad de adaptación en la selva tropical sudamericana. Número 9. El aguilucho de cabeza roja común, también conocido como el Common Red-Headed Eaglet. El aguilucho de cabeza roja común es un ave acuática de belleza singular, fácilmente reconocible por su plumaje, que mezcla manchas blancas y negras, junto con sus largas y esbeltas patas que le confieren una apariencia elegante al moverse por aguas poco profundas. Suelen vivir en grandes bandadas en zonas húmedas y están siempre en constante actividad. Una de las características más destacadas de esta ave es su pico, que es a la vez un símbolo de su apariencia y una herramienta vital para la supervivencia. El pico del aguilucho de cabeza roja común tiene una forma delgada, larga y curvada hacia arriba de manera única. Esta estructura no solo crea una apariencia llamativa, sino que también es increíblemente efectiva para la alimentación. Al caminar lentamente por aguas poco profundas, el ave utiliza su pico como una sonda sensible, moviéndolo de un lado a otro para remover el lodo del fondo y detectar pequeños organismos. Esta técnica de caza, combinada con su fina percepción a través de la punta del pico, les permite atrapar presas incluso cuando están ocultas en el barro. Número 10. El pájaro espátula americano, también conocido como Spoon Bear, es un ave acuática verdaderamente única. Destacan por su apariencia inconfundible, gracias a su pico grande, plano y ancho, que es la característica que les da el nombre popular de pájaro espátula.
Esta ave suele vivir en zonas pantanosas, manglares y también en las orillas de ríos y lagos de Centro y Sudamérica. La forma peculiar de su pico les ha ayudado a adaptarse perfectamente a su hábitat acuático. El pájaro espátula americano es un ave acuática única, que destaca por su apariencia inconfundible gracias a su pico grande, plano y ancho, una característica que les da el nombre popular de pájaro espátula. Esta ave suele vivir en zonas pantanosas, manglares y en las orillas de ríos y lagos de Centro y Sudamérica. La forma peculiar de su pico les ha ayudado a adaptarse perfectamente a su hábitat acuático. El pico del pájaro espátula no es solo un elemento estético, sino también una herramienta de caza eficaz. Por la noche, su momento de mayor actividad, el pájaro espátula usa su pico ancho y sensible para sondear bajo la superficie del agua, buscando alimento como pequeños peces, crustáceos, insectos acuáticos y otros invertebrados. Se mueven lentamente, casi en silencio, a lo largo de aguas poco profundas, mientras van arrastrando suavemente su pico de un lado a otro para detectar presas, incluso en condiciones de poca luz. Su capacidad de sentir a través de la punta del pico les permite detectar el movimiento más mínimo bajo el agua fangosa, lo que hace que la captura de presas sea extremadamente precisa. Número 11. El aguilucho de cabeza roja común, también conocido como Common Red-Headed Eaglet. El aguilucho de cabeza roja común es un ave pequeña pero activa, que vive ampliamente en los bosques tropicales y subtropicales de América del Sur y Central. Prefieren especialmente ambientes densos como la selva atlántica o las regiones montañosas andinas, donde hay muchos troncos de árboles, ramas secas y una capa de hojas en descomposición, lugares ideales para buscar alimento. La característica más destacada de esta ave es su pico corto, ligeramente curvado hacia abajo, una estructura perfecta para sus hábitos alimenticios únicos. El aguilucho de cabeza roja común no caza acechando o volando, sino que utiliza su pequeño pico curvo para explorar superficies de madera, cortezas de árboles y hojas en descomposición, lugares donde se esconden innumerables insectos, arañas y otros invertebrados. Con su cuerpo compacto, reflejos rápidos y agilidad en el movimiento, pueden deslizarse por las grietas de las hojas, meterse en los huecos de los troncos de los árboles e incluso colgarse boca abajo de las ramas para explorar cada rincón. Cada picotazo es preciso y efectivo, demostrando una alta adaptabilidad a su complejo hábitat. No solo actúa como un eslabón en la cadena alimentaria, sino que el aguilucho de cabeza roja común también ayuda a controlar las poblaciones de plagas en el bosque, contribuyendo al equilibrio del ecosistema en el que vive. El número 12. El pájaro ibis sagrado, también conocido como Sacred Ibis. El ibis sagrado es un ave de tamaño mediano, que destaca por su aspecto elegante y su profundo valor cultural, ligado a la historia de la humanidad. Suelen habitar en humedales, lagos, pantanos y riberas de ríos en el África subsahariana, así como en partes de Oriente Medio y el sur de Asia. Con el tiempo, han sido introducidos por el hombre a muchos otros lugares del mundo. La característica más distintiva de esta ave es su plumaje blanco inmaculado, combinado con llamativas manchas negras, especialmente en la cabeza, el cuello y las alas, creando una imagen sencilla pero cautivadora. Sin embargo, lo más notable es su pico largo y curvado como una hoz, una herramienta biológica ideal que ayuda al ibis sagrado a buscar alimento en entornos de barro, arena húmeda y aguas poco profundas. Sin embargo, lo más notable es su pico largo y curvado como una hoz, una herramienta biológica ideal que ayuda al ibis sagrado a buscar alimento en entornos de barro, arena húmeda y aguas poco profundas. Gracias a su pico flexible y preciso, pueden penetrar fácilmente en el barro para buscar presas como gusanos, crustáceos, insectos o pequeños organismos acuáticos. Además de su papel ecológico, el ibis sagrado también tiene un fuerte elemento espiritual. En la antigua civilización egipcia, esta ave era considerada un símbolo sagrado, asociada con el dios Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. A menudo se representaban en dibujos y estatuas, y fueron venerados durante siglos como mensajeros divinos.
El número 13. El pájaro pelícano, o simplemente pelícano. El pelícano es un representante típico de las grandes aves acuáticas, fácilmente reconocible por su aspecto característico y su largo y prominente pico con una bolsa de piel elástica debajo. Esto no es solo un rasgo físico, sino también una herramienta de supervivencia muy versátil. Los pelícanos están ampliamente distribuidos en las zonas costeras, estuarios, lagunas y grandes lagos de todo el mundo, excepto en las regiones polares y los desiertos más extremos. El pico largo y la bolsa flexible de piel debajo son un símbolo inseparable de esta ave. Cuando cazan, se lanzan de cabeza al agua abriendo su bolsa para atrapar tanto peces como agua. Luego, levantan suavemente la cabeza para drenar el agua y retener la presa en el interior. Un método de caza eficaz y que ahorra energía. No solo son solitarios, los pelícanos también son criaturas que viven en bandadas con una clara estructura social. Durante la temporada de reproducción, el pico y la bolsa de piel pueden adquirir colores más vibrantes como naranja, rojo o rosa para atraer a sus parejas. Este comportamiento es un testimonio de la complejidad de su cortejo y la adaptación de la especie. Con su imponente tamaño, su pico especial y su comportamiento único, el pelícano no es solo un ser útil en el ecosistema acuático, sino también un símbolo vivo de la sabiduría de supervivencia en el mundo de las aves. El número 14. La agachadiza piquilarga, también conocida como Scolopacea. La agachadiza piquilarga es un ave que vive en los humedales y estuarios de América del Norte. Pertenece al grupo de aves zancudas, destacando por su cuerpo esbelto, patas largas y, especialmente, un pico largo y estrecho, una herramienta de supervivencia extremadamente sofisticada y especializada. Este pico largo es la característica más distintiva de esta ave, perfectamente diseñado para buscar alimento en áreas de suelo blando como barro o arena. Al alimentarse, la agachadiza piquilarga utiliza su pico para sondear debajo de la superficie del suelo, donde se esconden pequeños invertebrados como gusanos, insectos acuáticos o moluscos. Gracias a la longitud y delgadez de su pico, pueden penetrar profundamente en grietas estrechas, fisuras o capas de sedimento, donde las aves de pico corto no pueden llegar. La capacidad de caza precisa y rápida de la agachadiza piquilarga no solo les ayuda a sobrevivir, sino que también reduce la competencia en el mismo ecosistema, ya que pocas otras especies pueden explotar la misma fuente de alimento de manera similar. Este es un ejemplo típico de especialización biológica, donde la forma del cuerpo está maravillosamente diseñada para adaptarse a las necesidades de supervivencia. La agachadiza piquilarga es una clara prueba de la creatividad ilimitada de la naturaleza al construir estructuras corporales maravillosamente adecuadas para su hábitat. El número 15. El flamenco, o simplemente flamenco. El flamenco es un símbolo de belleza exótica en el mundo de las aves, fácilmente reconocible por su cuerpo alto y esbelto, sus largas y delgadas patas, su cuello elegantemente curvado y su plumaje vibrante que va del rosa pálido al rojo intenso. Esta ave se encuentra en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo, desde África, Asia, Europa hasta América, donde habitan en lagos de agua salada, lagunas, estuarios e incluso manglares. Una de las características más fascinantes de esta ave es su pico curvo único, una estructura que no solo es estéticamente atractiva, sino también biológicamente muy eficiente. Este pico tiene una estructura especializada con un sistema de filtrado interno, que permite al flamenco filtrar organismos microscópicos como algas, zooplancton, crustáceos y moluscos de las aguas poco profundas. Al alimentarse, el ave sumerge la cabeza en el agua, con el pico apuntando hacia arriba, y lo mueve suavemente de un lado a otro, para filtrar el alimento del barro y la arena. El color vibrante de su plumaje también proviene de su dieta rica en carotenoides, pigmentos que se encuentran en los organismos planctónicos que consumen. Con su espléndida apariencia y su sofisticada capacidad de supervivencia, el flamenco no es solo un símbolo estético natural, sino también una prueba viva de la perfecta evolución en la adaptación a los duros ambientes de agua salada. El número 16. El frailecillo atlántico, también conocido como Atlantic Fryer. El frailecillo atlántico es un ave marina pequeña pero notable,
con una amplia distribución en las regiones costeras del Atlántico Norte, especialmente a lo largo de las costas de Islandia, Noruega y Canadá. Con su adorable apariencia y su cara parecida a una máscara, esta ave se ha ganado el cariño de muchas personas en todo el mundo, y se ha convertido en uno de los símbolos más queridos de los mares del norte. Además de su atractiva apariencia, el frailecillo es un excelente buceador. Usan sus fuertes alas para nadar bajo el agua como remos, persiguiendo peces, su principal fuente de alimento. Su capacidad para bucear profundo y rápido les permite atrapar muchos peces en una sola inmersión. Una característica muy especial de esta ave es su pico grande y triangular, con colores brillantes y patrones complejos, especialmente durante la temporada de reproducción. Gracias a su estructura única, el pico del frailecillo puede sostener varios peces al mismo tiempo, sujetándolos horizontalmente en la boca, gracias a un ingenioso mecanismo de sujeción que les impide caer mientras siguen cazando. Durante la temporada de apareamiento, el color del pico se vuelve aún más vibrante, creando un efecto visual que atrae a la pareja. La combinación de su notable capacidad de supervivencia y su elegante apariencia ha convertido al frailecillo atlántico en un símbolo indispensable de los mares fríos del norte. El número 17. El kiwi, el misterioso símbolo del bosque nocturno. El kiwi es una de las aves más especiales del planeta. No sabe volar, tiene un plumaje que parece pelo, y pone un huevo de tamaño gigante en comparación con su pequeño cuerpo. Pero más allá de todas estas características inusuales, el pico de esta ave tiene un valor biológico muy único, que desempeña un papel central en su estrategia de supervivencia. El pico del kiwi es largo, flexible, y lo que es más importante, tiene las fosas nasales ubicadas cerca de la punta, a diferencia de la mayoría de las otras aves. Esta estructura les permite detectar olores y pequeñas vibraciones bajo tierra, ayudándoles a localizar presas con precisión incluso en la oscuridad. Como animales nocturnos, los kiwis usan su sensible pico para excavar en el suelo blando del bosque, buscando gusanos, larvas de insectos y otros pequeños invertebrados. Su sentido del olfato es considerado excepcional, lo que compensa su mala vista, que es una característica de las aves nocturnas. Su capacidad para localizar alimentos, usando la nariz y la sensación táctil en la punta del pico, convierte al kiwi en uno de los ejemplos más vivos de adaptación evolutiva, donde la morfología del cuerpo está diseñada específicamente para un estilo de vida único en la naturaleza. El número 18. El Chim Bong Choemo Ko, también conocido como alción picosigüeña. El Chim Bong Choemo Ko es un ave muy colorida que vive en las regiones tropicales y subtropicales de Asia, incluyendo la India, el sudeste asiático y una parte del sur de China. Desde el primer vistazo, esta ave capta fácilmente la atención por su apariencia llamativa y su pico especial, que es grande, largo y tiene forma de pico de cigüeña, tal como sugiere su nombre. El pico es la característica más destacada del Chim Bong Choemo Ko. Con la punta del pico afilada y fuerte, esta ave se convierte en una hábil cazadora en aguas poco profundas, estanques y orillas de ríos. Cada picotazo en la superficie del agua se realiza con gran precisión, lo que le permite atrapar peces, camarones, cangrejos y otras especies acuáticas rápidamente. No solo es fuerte, este pico también es muy útil gracias a su gran tamaño, lo que le permite al ave manipular presas más grandes de lo normal sin dificultad. Los colores vibrantes en el pico y el plumaje también ayudan al Chim Bong Choe a destacarse en la densa vegetación verde y desempeñan un papel en el proceso de atracción de pareja. Con la combinación de su vívida belleza y sus excepcionales habilidades de caza, el Chim Bong Choemo Ko es un testimonio vivo del equilibrio entre estética y función en la naturaleza. El Chim Roi Moloi Liem, también conocido como pico oscoliverde, es un colibrí realmente especial que habita en las regiones montañosas de los Andes, extendiéndose desde Perú y Bolivia hasta el noroeste de Argentina. Entre las innumerables especies de colibríes con diversas formas y colores, esta especie destaca por su pico largo y marcadamente curvado hacia abajo, que se asemeja a una hoz, una característica que inspiró su nombre. Este pico curvo único no es solo para lucir bien, es una herramienta de supervivencia esencial que permite a esta pequeña ave acceder a flores tubulares profundas o curvadas, donde otras aves difícilmente podrían llegar.
Gracias a esto, el colibrí pico de hoz ocupa una fuente de alimento exclusiva con poca competencia en el entorno duro y diverso en altitud de los Andes. Además, su pico se complementa perfectamente con una lengua larga, delgada y flexible, una herramienta óptima para extraer el néctar del fondo de la flor. Esto demuestra la excelente adaptación de esta ave al terreno montañoso y a las escasas fuentes de alimento. Este pico curvo inusual no solo hace que el colibrí pico de hoz sea diferente, sino que también es un símbolo vivo de especialización evolutiva, demostrando la increíble capacidad de adaptación de la naturaleza. ¿Y tú qué piensas? En la lista de hoy, ¿qué ave tiene el pico que más te ha sorprendido e impresionado? Deja tu comentario abajo y comparte con nosotros tus impresiones. Si te encanta el mundo colorido y maravilloso de las aves, desde los picos en forma de hoz hasta los enormes sacos bucales, desde las habilidades de caza hasta la asombrosa capacidad de adaptación, entonces no olvides suscribirte al canal Rana de Ojos Grandes. Aquí seguiremos trayéndote videos fascinantes sobre animales, la naturaleza y las maravillas del mundo salvaje. Gracias por ver el video hasta el final. Tu compañía es una gran motivación para que sigamos descubriendo y compartiendo las cosas más maravillosas que el Creador ha puesto en todo lo que nos rodea. Nos vemos en los próximos videos de Rana de Ojos Grandes, donde la naturaleza habla con su belleza mágica y su creatividad ilimitada. ¿Puedes creerlo? Un pájaro diminuto, que no es más grande que tu dedo, puede crear estructuras tan intrincadas que engañan tanto a los depredadores como a los científicos, sin planos, sin máquinas, sin herramientas modernas. Lo único que poseen es su instinto primario y una fuerte voluntad de sobrevivir. Sin embargo, es a partir de estas cosas simples que han surgido increíbles obras maestras arquitectónicas, lo que hace que los humanos se pregunten cuántas cosas más extraordinarias esconde la naturaleza. Cada nido no es simplemente un refugio. Es el resultado de un cálculo instintivo, de la creatividad natural y de una perfecta adaptación al entorno. Desde nidos colgando en el aire, hasta madrigueras excavadas profundamente en el suelo, hasta estructuras intrincadamente camufladas que son casi invisibles, cada detalle sirve a un único propósito: proteger la frágil vida que hay dentro. Y no apartes la vista, porque cuanto más te adentres, más asombrado te quedarás. Con solo perder un momento, es posible que no veas el nido más increíble del mundo de las aves. El viaje para descubrir las obras maestras de supervivencia de la naturaleza comienza ahora. Número 15. El tejedor de cabeza roja. Posado en las ramas secas del este y sur de África, el tejedor de cabeza roja, un pájaro pequeño con una gorra roja brillante, ha asombrado al mundo con sus magistrales habilidades para tejer nidos. Y esto es lo que lo hace especial. Construye su nido de arriba hacia abajo. El macho asume el papel de un verdadero artista. Colgándose boca abajo con sus patas, teje largas hebras de hierba en un nido esférico invertido, con la entrada en la parte inferior, como un pequeño apartamento antirrobo. Durante muchos días, teje meticulosamente en círculos, ajustando la tensión y la curvatura como un arquitecto que perfecciona un diseño. Si el nido no impresiona a la hembra, ella se irá. Y el macho tendrá que empezar de nuevo. Lo que es aún más interesante es que el tejedor de cabeza roja tiene la capacidad de adaptar los materiales, pasto, enredaderas e incluso fibras sintéticas como plástico o nylon, cuando construye nidos cerca de los humanos. Un testimonio espectacular de innovación y adaptación, este pequeño pájaro demuestra que los verdaderos arquitectos pueden crear belleza a partir de cualquier cosa que la naturaleza o la civilización les proporcione. Número 14. El nido de madriguera del frailecillo. Con su pico colorido y su forma de andar, los frailecillos en realidad son arquitectos subterráneos que se esconden entre los escarpados acantilados del Atlántico Norte. En lugar de construir nidos abiertos, los frailecillos excavan madrigueras de 1 a 2 metros de profundidad en el suelo blando, de los acantilados cubiertos de hierba o las islas costeras. Con sus picos fuertes y garras afiladas, tanto el macho como la hembra colaboran para crear una cómoda cámara subterránea, forrada con pasto seco, plumas e incluso algas marinas.
Esta estructura en forma de túnel proporciona la máxima protección contra los vientos feroces, los depredadores y el duro clima costero. Sorprendentemente, los frailecillos regresan a la misma madriguera año tras año, como si recordaran las coordenadas GPS exactas de su hogar entre miles de otras madrigueras. Mientras el macho va al mar a pescar, la hembra incuba pacientemente el huevo en el túnel oscuro, una combinación perfecta de instinto y devoción. Para los frailecillos, el nido no es solo un refugio, sino una fortaleza secreta que protege la frágil vida de la nueva generación. En uno de los entornos más duros de la Tierra, donde el viento corta como cuchillos, el suelo está helado y la nieve cubre todo, los pingüinos aún construyen nidos. No con ramas o barro, sino con cualquier cosa que puedan encontrar. Guijarros, piedras pequeñas, incluso huesos fosilizados. Especies como los pingüinos Kentú o Adelia eligen terrenos rocosos y abiertos para anidar. El macho y la hembra se turnan para recoger piedras, arreglándolas cuidadosamente en un montículo redondo y poco profundo. Una cuna preciosa para los huevos en el frío helado. Cada piedra no es solo material de construcción, sino también un regalo de amor. El cortejo de los pingüinos a menudo comienza con un guijarro cuidadosamente seleccionado. Aunque de forma simple, estos nidos tienen una función vital: elevar los huevos del hielo frío, manteniéndolos secos y aislados del deshielo. Durante la incubación, los padres se turnan. Uno vigila y calienta los huevos, el otro va al mar a buscar comida. Mientras tanto, deben estar atentos a los vecinos astutos que intentan robar piedras para sus propios nidos. En la vasta extensión blanca de la Antártida y las costas rocosas de las islas subantárticas, cientos de humildes nidos se agrupan como una bulliciosa comunidad. Cunas para una vida frágil destinada a superar todas las adversidades. Sin grandes alturas, sin adornos, el nido del pingüino es una obra maestra silenciosa de resistencia, devoción e ingenio. Una arquitectura de supervivencia que habla de amor y resistencia en los confines del mundo. Escondida entre las intrincadas raíces de los manglares del sudeste asiático, la pita de manglar, con su plumaje vibrante como un mosaico, construye nidos altamente adaptados y discretos, diseñados específicamente para la vida en el pantano salado y ventoso. A diferencia de las especies que anidan en lo alto, la pita de manglar elige arbustos bajos, a solo unos metros del nivel del agua de la marea, un área propensa a inundaciones, vientos fuertes y humedad constante. Por lo tanto, su nido tiene forma de tienda de cúpula, hecho de raíces secas, hojas caídas y pequeñas ramitas, y forrado con fibras vegetales suaves o plumas. Este diseño cerrado actúa como un techo natural impermeable, una fortaleza cálida y segura en un entorno hostil. Aún más impresionante, la pita incluso orienta la entrada del nido para evitar la dirección predominante del viento, como si entendiera la aerodinámica. En lugar de colgar o excavar madrigueras, esconde hábilmente su nido bajo un denso follaje, mezclándose perfectamente con el paisaje, casi invisible si no sabes exactamente dónde está. En uno de los barrios más duros de la naturaleza, la pita de manglar no solo sobrevive, sino que prospera, creando una arquitectura ecológica sostenible que cualquier ingeniero humano se detendría a admirar. Tan pequeño que cabe en la palma de tu mano, el suimanga de lomo olivo crea uno de los nidos más elaborados e ingeniosos del mundo de las aves. En lugar de anidar en ramas gruesas o troncos de árboles, la hembra a menudo cuelga su nido de ramas colgantes, cables eléctricos e incluso tendederos en jardines concurridos. Esta casa suspendida se balancea suavemente en el aire, lejos de los depredadores, disfrutando de brisas frescas y luz suave. El nido tiene forma de lágrima, de unos 15 a 25 centímetros de largo, intrincadamente cosido con pasto seco, seda de araña, fibras vegetales e incluso fragmentos de plástico y papel. Cada fibra se enhebra, anuda y teje como un proyecto de bordado aéreo. En la parte delantera, un toldo en forma de media luna crea un dosel natural, protegiendo la entrada del nido del sol y la lluvia. Durante todo el periodo de anidación, la hembra vigila la entrada en silencio y con paciencia, mientras el macho vuela sin cesar en busca de néctar e insectos para alimentar a los polluelos en crecimiento.
Aunque a menudo anida muy cerca de los humanos, el nido del suimanga de lomo olivo sigue siendo una obra maestra de la arquitectura silvestre, donde el instinto y el ingenio se entrelazan en el aire. Número 10. El monarca colilargo. Ligero como una hoja, elegante como la brisa que se desliza por el bosque, el monarca colilargo encanta con su cola larga y sedosa. Pero lo más asombroso es su técnica de construcción de nidos. El nido, pequeño y en forma de copa, se adhiere firmemente a una rama delgada con seda de araña. Esa seda, que parece frágil, es en realidad un adhesivo increíble que mantiene el nido seguro pero flexible con el viento. La hembra es la arquitecta principal, tejiendo finas hebras de hierba, pequeñas raíces y corteza para formar una taza ordenada. Luego la cubre con musgo y líquenes, camuflándola perfectamente con la rama. El nido suele estar a unos 3 a 5 metros del suelo, lo suficientemente alto para evitar a los depredadores terrestres, pero lo suficientemente bajo para no sufrir los fuertes vientos del dosel. Incluso cuando los polluelos crecen, el nido permanece firme, una cuna pequeña pero resistente de vida. No hay cúpulas enormes ni estructuras tipo fortaleza. El nido del monarca colilargo es una obra maestra de arquitectura biológica minimalista, donde la elegancia, el instinto y la eficiencia se mezclan en un todo perfecto. Número 9. El martín pescador enano oriental. Apenas más grande que un pulgar, el martín pescador enano oriental, pequeño pero brillante como un arco iris, construye su nido de una manera que incluso las aves más grandes admirarían. En lugar de anidar en árboles o junto a los ríos como sus parientes, esta diminuta ave pescadora cava túneles verticales en los bancos de tierra del bosque. Con un pico afilado como un cincel y patas fuertes, excava túneles de unos 30 a 50 centímetros de largo en la pared de tierra, terminando en una pequeña y acogedora cámara en el interior. Esa cámara sellada se convierte en una incubadora ideal para 3 a 5 huevos diminutos, como guisantes. Ubicado en las profundidades de la tierra, el túnel mantiene una temperatura estable, protegiendo los huevos de depredadores y del clima extremo, y proporcionando un espacio tranquilo. A menudo eligen bancos de tierra cerca de arroyos o cascadas, donde el aire fresco y húmedo y el sonido del agua ayudan a regular el ambiente del nido de forma natural. Sin musgo, sin hierba, este nido es como una escultura inversa, la naturaleza excavada en las profundidades para nutrir la vida. Una prueba de que en el mundo de las aves, las obras maestras no necesitan ser grandes, solo ingenio e instinto. Como sacado de un cuento de hadas tropical, el pico ancho rojinegro, con su plumaje rojo brillante y su llamativo pico turquesa, es un verdadero artista en la creación de nidos colgantes únicos, que se balancean como gotas de agua bajo el dosel del bosque. Sus nidos son elaboradas estructuras en forma de bolsa, suspendidas de ramas delgadas sobre ríos o lagos. Con hierba seca, enredaderas y hojas en descomposición, el macho y la hembra trabajan en armonía para tejer un nido en forma de lágrima, a veces de casi 1 metro de largo. Lo más impresionante es la cola del nido, una parte de material suelto como un adorno de borla, que se cree que está ahí para distraer a los depredadores o mejorar el camuflaje. Dentro hay una cámara acogedora, lo suficientemente grande para incubar huevos y criar a los polluelos. Estos nidos se colocan cuidadosamente en las ramas más alejadas que se extienden sobre el agua, minimizando el riesgo de ataque. Cuando la brisa se desliza por el dosel, el nido se balancea como una linterna viviente, un diseño tan práctico como hermoso. Con sus cunas suspendidas en el aire y su exquisita técnica de construcción, el pico ancho rojinegro merece ser el diseñador de interiores del mundo salvaje tropical. No es un pájaro carpintero, pero el periquito de pecho rojo, una colorida especie de loro nativa del sudeste asiático, es famoso por su habilidad en la remodelación de nidos. En lugar de excavar sus propias cavidades, ocupan viejos huecos de árboles o postes de servicios abandonados, e incluso grietas en las paredes,
y las transforman en acogedores apartamentos en medio del entorno urbano. Aunque no construyen desde cero, estos loros son increíblemente buenos reutilizando espacios. Las parejas trabajan juntas para limpiar el interior, forrándolo con virutas de madera, hojas secas o corteza, para crear una incubadora cálida y suave. A veces, incluso amplían el nido mordisqueando suavemente la madera blanda, como si estuvieran renovando una casa antigua. Lo interesante es que a menudo anidan en grupos, formando bulliciosas colonias de loros, donde cada familia tiene su propio espacio, pero toda la comunidad vigila y ahuyenta a los enemigos. El periquito de pecho rojo no construye nidos de forma tradicional, sino que se adapta y transforma los espacios existentes en refugios seguros, una estrategia de supervivencia inteligente que combina flexibilidad e ingenio en un mundo que cambia rápidamente. Escondido en las selvas tropicales del sudeste asiático, desde Myanmar, Tailandia, hasta la península malaya y Sumatra, el bulbul de cabeza negra es un artista silencioso del mundo de las aves. Con solo unos 17 centímetros de largo, con plumaje verde oliva y una cabeza negra brillante, esta humilde ave posee una habilidad increíblemente refinada para construir nidos. Su nido está hábilmente suspendido de ramas bajas, a menudo escondido en densos arbustos, una ubicación elegida para ser discreta y segura. Hecho de finas fibras vegetales, raíces, hojas secas e incluso seda de araña, el nido tiene forma de copa profunda, resistente pero suave. La capa exterior está camuflada con hojas marchitas y musgo, mezclándose perfectamente con el entorno, hasta el punto de ser casi invisible. Curiosamente, la hembra suele elegir la ubicación y los materiales, mientras que el macho ayuda en la construcción y vigila el área. Cada nidada suele tener de 2 a 3 huevos, que se incuban durante unos 12 días antes de eclosionar. Aunque no es ruidoso, el bulbul de cabeza negra es conocido por su canto suave y melodioso, como una nana susurrada que resuena entre las hojas para sus crías. El nido del bulbul de cabeza negra no es grande ni elaborado, pero muestra una armonía perfecta entre técnica, belleza y estrategia de supervivencia, un hogar colgante construido por instinto, firme y sereno, en el bosque salvaje. En lo profundo de las selvas tropicales de Sudamérica, el tucán de pico grande, con su pico enorme y colorido, elige un lugar de anidación sorprendentemente pequeño, huecos de árboles pequeños y estrechos. Con un pico que mide hasta 20 centímetros, casi un tercio de la longitud de su cuerpo, es difícil creer que esta ave pueda caber en un espacio tan estrecho. Pero el tucán de pico grande ha dominado el arte de doblarse para sobrevivir. Dentro del nido, inclina la cabeza lo suficiente, presionando su pico contra su cuerpo y acurrucándose como un resorte flexible. Esta ave no excava sus propios nidos nuevos, en cambio, aprovechan hábilmente viejos nidos de pájaros carpinteros o cavidades naturales en troncos de árboles podridos. A diferencia del cálao grande, que a menudo sella la entrada del nido, el tucán deja la entrada abierta, permitiendo que ambos padres se turnen para alimentar y proteger a los polluelos. Lo que es aún más interesante es que su pico de gran tamaño se convierte en una herramienta esencial para alimentar a sus crías. Aunque es grande, el pico es muy ligero, lo que les ayuda a introducir suavemente frutas, insectos o incluso pequeños reptiles en la boca de los polluelos en el espacio reducido. Sin necesidad de nidos altos o estructuras elaboradas, el tucán de pico grande muestra cómo la naturaleza puede transformar características corporales extremas en estrategias de supervivencia perfectamente precisas. Un verdadero arquitecto de la adaptación. En lo profundo de la selva amazónica de Sudamérica, te espera una vista extraña e impresionante. Docenas de nidos largos y colgantes, agrupados en la misma cima de un árbol altísimo. Este es el pueblo arbóreo del cacique Rabadilla Roja. En lugar de anidar solos, estos pájaros viven en colonias, construyendo una comunidad entera suspendida en el dosel de la selva. Cada nido es una bolsa en forma de lágrima, de casi 1 metro de largo, intrincadamente tejida con fibras vegetales, musgo y seda de araña.
La hembra construye el nido, mientras el macho vigila y protege el área. Sorprendentemente, los nidos suelen colgar de las puntas de ramas muy finas, fuera del alcance de la mayoría de los depredadores, y a menudo cerca de aves agresivas como las oropéndolas para mayor seguridad. La entrada estrecha y profunda, junto con un diseño resistente a la lluvia, protege los huevos de las lluvias tropicales y de los intrusos. Cuando toda la bandada decora un árbol con estas casas colgantes, la escena parece un racimo de frutas gigantes que crecen en medio del bosque. Una impresionante muestra de cooperación, estrategia y arquitectura natural. En los densos bosques de Europa, puedes encontrar un pequeño nido esférico escondido entre las ramas enredadas. A primera vista, parece un trozo de musgo, pero de cerca verás una maravilla, la obra de arte exquisita del carbonero de cola larga, un pequeño pájaro con una cola larga y elegante. Este nido no es grande, solo mide entre 18 y 20 centímetros de diámetro, pero su estructura es realmente asombrosa. El pájaro teje más de 2000 trozos de musgo, pegados con telarañas pegajosas, formando una cubierta elástica que se dobla como una hamaca. Por fuera, el nido está camuflado con corteza de árbol, raíces secas y líquenes. Por dentro, hay una cuna suave con más de 1500 plumas, recogidas de todas partes, que abrazan de 6 a 12 huevos blancos moteados. Aunque pequeño, el carbonero de cola larga tarda casi 3 semanas en completar esta pequeña cúpula, un hogar discreto y cálido, con una entrada lo suficientemente pequeña como para colarse. Escondido a lo largo de los tranquilos arroyos de las selvas tropicales de América Central y del Sur, desde Guatemala hasta el Amazonas, el ave sol no solo cautiva con sus alas extendidas como un par de ojos de dragón, sino también por su delicado talento para construir nidos, no muy diferente al de un diseñador de interiores de la naturaleza. Aunque vive cerca del agua, el ave sol no anida en el suelo. En cambio, elige ramas horizontales que se extienden sobre el arroyo, a menudo a una altura de 1 a 3 metros sobre el agua, lo suficientemente alto como para evitar depredadores, fresco gracias al aire circundante y con una vista amplia. El nido es un disco poco profundo y ancho, hecho de ramitas, hojas, musgo, raíces e incluso barro, cuidadosamente dispuesto en una base plana y sólida, lo justo para 1 o 2 huevos de color marrón pálido moteados. Tanto el macho como la hembra participan en la construcción del nido, la incubación de los huevos y la defensa del territorio. Pero lo más especial es su táctica defensiva. Cuando aparece el peligro, el ave adulta extiende sus coloridas alas, revelando patrones que parecen ojos gigantes, como 2 máscaras teatrales que sobresaltan a los intrusos. Cuando nacen los polluelos, los padres los guían suavemente por rocas resbaladizas y ramas, como pequeños acróbatas, aprendiendo su primer acto de equilibrio. El ave sol es un arquitecto que sabe leer el terreno, elegir los materiales adecuados y combinar armoniosamente la estética y la supervivencia. Su nido no es grandioso ni ostentoso, pero es perfecto en su serena belleza. Pequeño, ágil y fácilmente reconocible por la franja roja brillante sobre su ojo, el pinzón cejirrojo es nativo del este de Australia. Suelen aparecer en bandadas, prefiriendo arbustos densos en los bordes de los bosques, jardines y zonas residenciales tranquilas. Pero detrás de su adorable apariencia hay un comportamiento de anidación fascinante, discreto, sofisticado y altamente creativo. En lugar de elegir ramas altas y expuestas, el pinzón cejirrojo esconde su nido en lo profundo de arbustos bajos. El nido tiene forma ovalada con una pequeña entrada lateral, tejido con hierba seca, raíces, plumas y a veces, incluso cabello humano o fibras sintéticas, materiales de construcción modernos recogidos cerca de donde viven los humanos. Tanto el macho como la hembra colaboran, tardando desde unos pocos días hasta más de una semana en terminarlo. El nido cálido, bien protegido por un denso follaje, crea un refugio seguro para los huevos y los polluelos, lejos de los depredadores. Cada puesta suele tener de 4 a 6 huevos, que se incuban durante unos 12 a 14 días. Humildes pero sofisticadas, estas pequeñas casas verdes demuestran la inteligencia y la adaptabilidad de uno de los ingenieros emplumados más pequeños de Australia.
Cada nido que has visto no es solo el comienzo de una vida, sino también un testimonio silencioso de la sabiduría y la creatividad extraordinarias de la naturaleza. Desde pequeñas estructuras escondidas entre el follaje, hasta estructuras suspendidas en el aire o excavadas profundamente bajo tierra, todas cuentan una historia de instinto, adaptación y el deseo de sobrevivir. Si estas pequeñas maravillas te han asombrado, no olvides guardar este momento y compartirlo con otros entusiastas de la exploración. Sigue con nosotros para descubrir aún más misterios del mundo natural en futuros viajes.